Buenas a todos los que van entrando. Estamos esperando unos minutitos a que ingresen todos. En 2 o 3 minutitos ya arrancamos. Tenemos gente de toda Latinoamérica, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Si quieren comentar, si escuchan bien todos, si ven bien la pantalla. Día lluvioso, especial para ver un webinar hoy. Si no nos agarró la inundación acá en Argentina, mientras tomamos un cafecito o unos mates acá en Argentina, más que nada. Perfecto, ahí comentan que se escucha perfecto. 3 minutitos más y arrancamos. Seguimos probando el audio, la gente se va sumando. Si nos escucha, nos pone una carita en el chat. Les agradezco. Buenísimo, me escuchan bien. 2 minutitos y ya arrancamos. A los que llegan demorados, están terminando de comer algunos. Empezando a comer. Muy bien, Fernando. Te disfrutas un webinar mientras. Un minuto y arrancamos. Bueno, arrancamos. Bueno, gracias a todos por venir. Hoy lo que vamos a hablar un poquito ya los voy a presentar a Facu y a Rocío. Vamos a hablar un poquito de estrategia de retención para aumentar la rentabilidad. Es un caso de éxito que trabajamos con Open Sports, así que la idea es que el equipo de Ukelele nos cuente un poco más sobre esto de cómo llegaron a este éxito con algunos casos de usos, eh, algunos resultados que ahora vamos a ver más que nada en la agenda. Así que primero me presento yo. Yo soy Cristian Vitale, trabajo para UAB como director de operaciones y le doy la palabra ahora a Facu, perdón, a Rocío, que va segunda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Rocío Paradero, yo soy Email Automation Strategy de Ukelele.
Así que bueno, acá junto con Facu le vamos a dar algunos tips. Buenísimo. Bueno, nada, mi nombre es Facu. Primero, bienvenidos a todos también y gracias por sumarse al espacio. Dentro de UCE, donde estoy hace casi 3 años, trabajo toda la parte de retención y como bien dijo Rolo, laburamos mucho en conjunto. Buenísimo, gracias chicos por presentarse. Eh, Vamos a presentar a WAP ahora. Nosotros somos un producto, somos el primer CRM de marketing omnicanal. Hoy en día más de 250 marcas en toda Latinoamérica nos eligen, donde nuestro foco es ayudar a los clientes a que aumenten el lifetime value de sus propios clientes, ¿no? Entonces nos enfocamos en darle valor a todos los datos que tienen, ¿sí? Tanto del mundo online como el mundo offline, ¿sí? Haciendo lo que es la omnicanalidad, tanto de datos como de entrega de datos hacia el final del cliente a través de distintos canales que vamos a ir comentando durante esta horita que vamos a estar compartiendo. Buenísimo. Bueno, y acá como para contarles quiénes somos, nosotros somos Ukelele, primero la primera growth company de toda Latinoamérica, hace bastantes años, más de 8, venimos diseñando estrategias de growth para un montón de negocios, casi más de 100 de diferentes verticales, pasando como deco, beauty, bebidas, retail, de consumo masivo y demás, con una mirada muy 360, un poco también lo que nos convoca hoy, y nos especializamos obviamente en aumentar la conversión de los negocios. Buenísimo, gracias Facu. Y bueno, el caso de éxito que vamos a contar hoy es de Open Sports, es una marca de aquí de Argentina, eh, es una empresa de retail del mundo deportivo que vende tanto para el sexo masculino como el sexo femenino y también para niños. Hoy cuenta con 50 tiendas físicas y 2 tiendas online y elige a Ukelele y a WAP hace más de 4 años, que ya somos socio de negocio, ¿no? Los tres, ya que somos parte de un equipo integral. Y aprovecho también para agradecer, creo que están por ahí, a Ani, a Lu y a Romy, que nos permitieron, obviamente, y a todo el equipo de Open Sports, obviamente, que nos permitieron compartir este caso que es de mucho valor, la verdad. Eh, Primero porque felicitarlos porque hacen un muy buen laburo y siempre están al pie del cañón para colaborar y para hacer cada vez mejor su marca. Esto es el nombre, obviamente, de Uke y de Hugo. Así que vamos a ver un poquito la agenda, aprovechando que ya somos más de 70 personas. Vamos a ver un poquito, nos va a contar el equipo de Uke los desafíos del mercado de e-commerce. En el segundo punto vamos a ver cómo armar un modelo de crecimiento basado en retención. Todo esto basado a ciertos modelos y éxitos, a ciertos desafíos y éxitos que tuvimos en Open Sports. Después vamos a contar los infaltables en tu estrategia 2024 y en el último punto vamos a hacer una tanda de preguntas y respuestas para que nos puedan, si quieren ir preguntando por el chat, no hay ningún problema, al final lo vamos a leer y vamos a ir respondiendo lo que podamos, obviamente. Bueno, también queremos comentarles que al final del webinar va a haber unos regalos especialmente que preparamos tanto desde WAP como de UKE para que se puedan llevar. Así que ni más ni menos, Facu, te Perfecto. doy el pie. Gracias, Chris. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos y gracias primero por estar presentes en el espacio. La idea es hacer una mini introducción sobre cómo está el mercado a nivel e-commerce y por qué también es importante que evaluemos hoy el caso de éxito desde una mirada un poco más integral, ¿no? Entonces, trajimos un poco más de tendencias. A ver si ahí me pasa. Ahí estamos. Genial. Buenísimo. Trajimos un poco más de tendencias para entender dónde nos encontramos, hacia dónde vamos, un poco también, un poco desde ese lado, pero también con una mirada retrospectiva desde dónde venimos, como para conocer en qué lugar nos encontramos hoy. Como bien traigo en este slide, a nivel mundial, las ventas online del lado de retail experimentarían 2 años de aceleración. Quiero hacer una breve descripción del por qué lo miramos de esa forma. Venimos de un contexto pandémico, quizás que queremos olvidar todos, pero a nivel profesional obviamente que fue súper fructífero, y que luego del mismo se generó un decrecimiento súper importante, en un momento más mirando al año 2022, donde por ahí nos tambaleamos y pensamos si volvíamos a un nivel prepandémico, donde quizás el e-commerce no tenía tanta la relevancia que tiene hoy,
Y a partir de ahí es donde nosotros experimentamos, o por lo menos lo que vemos como tendencia, un crecimiento en los años subsiguientes, como vemos en el gráfico. Entonces, un poco para pensarlo desde ese lugar, voy pasando, a ver si me pasa el slide. Cris, si me puedes dar una mano acá porque como que se tarda en pasar, ¿eh? Ahí estamos, genial. Buenísimo. Bueno, un poco este crecimiento viene apalancado, sobre todo en la región que nos convoca justamente hoy, ¿no? O sea, crecimiento de ventas online del lado de retail nuevamente está liderado por Latinoamérica por sobre el resto del globo, me gustó también esa definición, y si lo miramos más desde un lado porcentual, hasta mismo supera 6 puntos promedio en relación al resto. Entonces, en ese sentido también es una oportunidad súper grande. Desde ese lugar, creemos que es una oportunidad también de empezar a pensar el growth como desde una manera más integral. Voy a ir. Cris, te lo dejo para que lo vayas pasando vos, así cualquier cosa nos vamos hablando juntos. ¿Cómo sentimos que va a estar apalancado este crecimiento? Un poco lo que venimos viendo y un poco también lo que traemos que nos convoca justamente en este espacio es un contexto de hoy de estructuras de adquisición súper fuerte en todas las marcas, ¿no? Obviamente venimos trabajando con mucho foco en la adquisición a través de diferentes medios, pero hoy nos encontramos en un contexto donde, si se quiere, esa estrategia cada vez se va encareciendo. O sea, con el tiempo vamos evaluando, por lo menos las métricas que traemos hoy se relacionan al año pasado. Entonces, a medida que los costos de adquisición van siendo más altos, lo que buscamos es básicamente empezar a entender qué estrategia de respaldo tenemos para aquello que adquirimos, ¿no? Desde qué lugar nosotros vamos a crecer en ese momento. Entonces, también con la premisa que les traigo acá, en el contexto de que adquirir hoy un cliente nuevo cuesta o tiene un costo 5 veces superior a retenerlo, o a retener o a trabajar con lo que ya tenemos previamente. Esto lo venimos viendo quizás ahí como un pequeño paralelismo desde el lado de todas las marcas en realidad, y lo vemos mucho en LinkedIn también, que lo traigo a contexto. Entonces, ¿cómo esperamos a partir de ahora crecer? ¿No? Un poco lo que veníamos hablando. Si venimos frente a un contexto donde esperamos una aceleración, pero también nos encontramos en un contexto donde los costos de adquisición tienen como un crecimiento acelerado y por ahí necesitamos como esa estrategia de cómo hago para sostener una rentabilidad, bueno, justamente la idea es generar un respaldo a ese crecimiento. ¿Y cómo hoy lo pensamos nosotros internamente? Hago esta diferencia con estos dos gráficos. Venimos de un lugar donde obviamente tenemos como crecimientos, si se quiere, como muy relativos, ¿no? Esto de picos intermitentes, de saber que hay meses donde se adquiere más y hay meses donde se adquiere menos, y justamente por eso se dan esos picos. Entonces, en ese punto, traigo esa idea de qué hacemos hoy con lo que adquirimos. Y ahí es donde nosotros identificamos, o lo que venimos evaluando, ahí es donde se da ese crecimiento sostenido y donde aparece la palabra retención, ¿no? No solamente trabajar en lo que nosotros vamos evaluando como nuevos clientes, sino también en qué hacemos con lo que vamos adquiriendo mes a mes o año a año o en el lapso de tiempo que nos permita obviamente el negocio. Obviamente, tener ambos pilares es el sueño de todos, justamente por eso traemos este meme, de que todos miramos como quizás con ilusiones, bueno, ¿cómo logro también ese crecimiento sostenido? Entendemos mucho la parte de adquisición porque es lo que trabajamos, pero ahora nos falta ese otro pilar, ¿no? Entonces, un poco para eso es esta introducción que traemos hasta ahora, y en este sentido es que traigo la palabra retención y crecimiento, que la dije creo que en 3 slides casi 100 veces, y por eso también nos armó este desafío de presentar este caso que vimos en conjunto con Open, ¿no? Veníamos pimponeándolo en conjunto y en entender de, frente a todos los costos de adquisición que se van generando, ¿cómo hacemos para que esta rentabilidad que se pone en juego, justamente en paralelismo a lo que sucede, tenga quizás una estabilidad o vuelva a ser estable o hasta quizás aumente también en relación a lo que hoy tenemos básicamente proyectado? Es ahí donde salió como la pregunta de cómo armamos ese modelo para acompañarlos del lado de partners y demás, y lo pensamos en conjunto, en equipo. De ahora en más, cuando diga equipo, se refiere al conjunto de Open, de OWAP y de Uke totales, ¿sí? Como trabajarlo más desde el lado de partners para que se entienda la definición. Usamos este nuevo modelo, ¿no? Entonces, básicamente marcamos un desafío que, como bien dije al inicio, nos encontramos con esto de cómo hacemos para estabilizar un nivel de rentabilidad que nos venía funcionando y que frente a los costos vuelve a ponerse en juego. Bueno,
Ese justamente fue el desafío que nos marcamos. ¿Cómo hacemos para aumentar esa rentabilidad? Ir siempre por más y no quedarnos solamente en la estabilidad. Para eso, internamente, y esto sí me da, si me dejan un segundo, me da mucho orgullo presentarlo, es la primera vez que lo presentamos y me parece también desde el lado de súper efectivo poder haberlo trabajado en conjunto con el equipo. Presentamos esta nueva estructura de trabajo llamada Retention Pad, que lo que hace es definirnos en qué punto nosotros vamos a empezar a trabajar la retención, ¿no? Y dónde nos encontramos como estadio de negocio. Entonces, en conjunto como equipo fuimos evaluando diferentes aristas. Las vamos a desarrollar ahora en conjunto con Ro, pero un poco quiero hacerles esta introducción para entender a qué referimos con esta estructura. ¿Por qué tomamos como email marketing como una instancia o la instancia quizás que sostiene el resto de la pirámide? Justamente porque es un canal que hoy por hoy, debido a su rentabilidad y debido a los impactos que tiene, es quien toca la mayor cantidad de base de datos que gestiona hoy una marca. Entonces, desde ese lugar, no podemos avanzar a retener si previamente ya no lo estamos trabajando con este canal y medianamente no sea rentable también hacerlo. Entonces, es una etapa donde necesitamos estar estables para ahí sí pensar en la siguiente etapa y la etapa del medio que refiere más a la parte de automation. La diferencia que nosotros marcamos acá es que la parte de automation robustece toda la etapa previa de email marketing. Empezar a pensar en el robustecimiento de flujos, en base a comportamientos, empezar a trabajar la sincronización de bases con diferentes tipos de medios, en este caso, que lo venimos haciendo también ahí en conjunto con el equipo, y también empezar a pensar qué otras cosas necesitamos para empezar a buscar más de manera estratégica la recompra, ¿no? Ahí hay una definición súper interesante. ¿Qué serían como otros recursos? Puede ser un NPS, puede ser una encuesta para conocer a los clientes, o mismo herramientas de Smart Commerce, como puede ser notificaciones push, que en este caso ahí luego va a traer el ejemplo de cómo lo trabajamos en conjunto. Una vez logrados esos estadios, ahí sí es donde empezamos a la punta de la pirámide o hacia donde esperamos llegar y de ahí no detenernos más, que es empezar a trabajar la retención desde un lado mucho más orgánico, ¿no? Con el objetivo aspiracional de la definición del Customer Lifetime Value, que en este caso es que los clientes mantengan su vida dentro de la marca y que todavía sigan gastando más. Y por otro lado, empezar a desglosar diferentes métricas de retención que por ahí están un poco más por afuera de lo que venimos viendo y que sí merecen ese trabajo de análisis. Y a partir de ahí despega, si se quiere, esta parte de la pirámide, porque deja de solamente depender de un lado de email marketing bien trabajado y de un lado bien desarrollado de automation y empieza a pensarse a nivel cross-channel. Quería hacer esa breve introducción y ahí sí, Ro, te dejo para que avancemos y vayamos contando cómo lo hicimos. Gracias, Facu. Bueno, acá como bien decía Facu, no podemos empezar a hablar de retención si no hablamos primero de sentar las bases en lo que es email marketing. Nosotros les voy a contar un poco cuál fue el camino que estuvimos haciendo durante estos 3 años, trabajando junto con Open en la estrategia, y las técnicas claves que abordamos fueron: empezamos como a testear los aprendizajes que teníamos sobre la tasa de apertura. ¿A qué me refiero con esto? A que si mejor tenía mejor llegada al usuario un mail que contenía un asunto con un CTA o un mail que contenía asunto de una promoción. Entonces, como empezar ahí también a generar esos insights nos permitió entablar como una conversación con los usuarios, ¿no? También a esto le fuimos sumando como todos estos varios puntos que también hablaban, por ejemplo, sobre la tasa de clics, cuáles eran las mejores estructuras que funcionaban, si me funcionaba mejor una estructura compuesta, una estructura de pieza simple, una imagen estética o un GIF. Bueno, después avanzamos hacia la segmentación. En este caso teníamos como una segmentación muy amplia. Acá teníamos la típica base de aperturadores. Todos los que me aperturan le mando mail, a todos los que cliquean le mando el mail. Y realmente no segmentábamos mucho, sino que era como todo, bueno, le llega a todos y pensábamos que entre más envíos íbamos a tener mayores resultados, ¿no? Después habíamos como adoptado esto teníamos los mejores días definidos, los mejores horarios, y trayendo un poco ahora, que ya dentro de poco vamos a estar hablando de hot sale, pensamos en esto, ¿no? En los mejores días de hot sale, cuáles fueron, si son el primero o el último, o si tengo como algo diferente. Y empezamos también a incorporar los compradores por banco. En este sentido, nosotros con Open trabajamos mucho lo que son las promociones bancarias,
y teníamos como una estrategia, que en el siguiente slide tengo algunos ejemplos, de lo que le mandábamos a los compradores de banco. Y habíamos también agregado la estrategia por marcas. Como bien saben, ahí OpenSport es multimarca, entonces, bueno, ya sabíamos qué mails eran los que mejor performaban, ¿no? Como que empezamos a sacar todos estos insights. También teníamos los flujos que eran, o sea, lo simple, digamos, que era un carrito abandonado, una bienvenida, como que habíamos empezado a trabajar esa parte de email marketing, que la verdad que nos faltaba fortalecer un montón, y es por eso que pasamos luego al paso 2, en donde acá sí ya estábamos más afianzados en cuanto al conocimiento de nuestro usuario y a todas las cosas que teníamos para mejorar, ¿no? Esto que hablaba recién de los flujos. Ya cuando estábamos hablando en esta etapa, hablábamos de un abastecimiento de flujos, el cual después empezó a generar el 25% de la facturación del área. Es decir, que solamente en flujos ya nos aseguramos, y nos aseguramos actualmente, que el área tenga un 25% de la facturación. Esto sin hacer ningún esfuerzo por fuera de lo que activamos una vez y queda activo corriendo durante todo el mes. También entendimos que necesitábamos como empezar a generar un acercamiento más al usuario, ¿no? Como que nos quedaba quizá en eventos, queríamos como ser más estratégicos y generar mayor impacto, y es por eso que empezamos a trabajar las web push. Bueno, esto lo hicimos durante el evento, la verdad que nos fue súper bien, y en base a todo esto empezamos a ver que ya no funcionaba más esto de la segmentación en tipo a bases amplias y a cliqueadores y aperturadores. Por lo que comenzamos como este trabajo de personalización de campañas según las categorías, las marcas y los productos afines a los usuarios que estaban suscriptos, ¿no? O sea, todo esto teniendo en cuenta a los usuarios que podíamos impactar mediante mail, los que son, que si bien algunos ya conocen WAP, son los que son los de comunicación habilitada. Después por fuera teníamos todos los otros de que eran, bueno, en comunicación deshabilitada, por rebote, por suscripción o por lo que sea. El tema acá empezó como a hacerse como más específico en lo que se le comunicaba al usuario, ¿no? Y entramos como ya en más tácticas también enfocadas a los leads, porque vimos que nuestra base de datos estaba compuesta por muchos usuarios sin compra. Entonces ahí comenzamos a pensar de qué manera podíamos hacer para que esos usuarios nos elijan por primera vez. Con todos los aprendizajes que habíamos sacado de lo que era email marketing en cuanto a mejores piezas, digamos, habíamos visto que, por ejemplo, las piezas con marcas, o sea, destacadas, funcionaban mejor que con las de productos. Entonces ahí trajimos esa información que servía a nuestros clientes a nuestros leads, ¿no? Y empezamos como a ver de qué manera podíamos segmentar también esos leads, y nos encontramos con esto de funcionalidad también que tiene WAP, de que teníamos engagement bajo, medio y alto. Entonces ahí es cuando empezamos como a generar tácticas, ¿no? Bueno, ¿qué hago con los que tienen engagement alto? O sea, esos usuarios estoy segura de que dentro de un periodo corto me van a comprar. Entonces, bueno, ahí tenemos un incentivo de compra para esos usuarios, como que entramos como en esa parte de automatización de decir, bueno, a este segmento le envío tal cosa y a este otro otra cosa, ¿no? Después, cuando ya vimos que teníamos como algo resuelto, lo que eran los leads, que era algo que realmente nos preocupaba, porque imagínense en todo el costo que había sido traer a esos leads a que se suscriban y después no tener como la concretación de la compra, ¿no? Como no habíamos podido capitalizarlos. Entonces, ahí como que necesitábamos primero como tener como bien enfocado lo que iba a ser nuestra estrategia en lead, para luego avanzar con otros aspectos. Es por eso que, bueno, luego de trabajar los leads, integramos la estrategia en tiendas físicas. Y acá lo que descubrimos es que no era muy diferente el comportamiento de un usuario de tienda física con tienda online. Y por eso pasamos lo que era la estrategia de e-commerce a tienda física. Ahí, siguiente slide.
Lo que nos llevó a pensar que si nos quedábamos cortos con una frecuencia de envío de 3 mails por mes, ¿no? Como que empezamos como a preguntarnos, che, ¿estamos bien acá? O sea, ¿necesitamos quizá un empujoncito más para estos usuarios? Y llegamos a la conclusión de que quizá impactándolos desde otros canales podíamos generar quizá mayor recompra o mayor comunicación con los usuarios. Es por eso que, bueno, hicimos los segmentos estos de negocio y empezamos como a generar pequeños objetivos para diferentes segmentos, ¿no? Clientes con una compra, bueno, ¿qué hago con esto? Los voy a integrar con Meta, voy a sincronizar con Meta y los voy a impactar con un copy que tenga un cupón en el anuncio. Entonces, ahí, siguiente slide. Empezamos como a tratar esto, ¿no? Que un usuario o un cliente era la misma persona en cualquier canal. O sea, era como que lo estábamos tratando al principio de diferentes maneras, hasta que entendimos que esto de la omnicanalidad nos llegaba a pensar que el mismo usuario que te abrió un mail después iba a las redes o le impactaba un anuncio. Esto nos llevó a trabajar a nosotros en UCE, tenemos una estructura de trabajo, trabajamos por células, esto quiere decir que somos un equipo que trabajan enfocados en un mismo cliente, ¿no? Lo que nos llevó también a hablar más con nuestros compañeros de Pay y tener más comunicación en cuanto a lo que se estaba comunicando en cada canal para lograr una estrategia 360. Bueno, acá lo que hicimos fue segmentar el segmento de negocio, ahí mostraba el GIF que es súper sencillo, y ahora sí podemos hablar de retención. Buenísimo, Ro, buenísimo y gran laburo. Bueno, un poco creo que lo que trae Ro resume todo lo que habíamos hablado en esta estructura un poco más piramidal que presentamos al inicio de cómo gestionamos paso a paso, o si se quiere, con instancias previas también la retención, ¿no? Entonces, cada punto que empezamos a ver desde el lado de, che, ya podemos empezar a pensar en recompra, en retención, en fidelización, que medianamente consideramos hoy como conceptos iguales, pero hay algunas definiciones que por ahí los difieren, es busquemos entonces la recurrencia, ¿no? Una vez estabilizadas las etapas previas, vamos a apuntar a que exista una gran cantidad de clientes recurrentes. Ahora vamos a entrar un poco ahí. En este caso, como bien trajo Roy, hago el linkeo para empezar cómo inició esta parte de retención. Una vez que nosotros empezamos esa sincronización de bases, lo que fuimos evaluando es cómo se comportan diferentes canales más ligados ahora a una práctica de retención y no tan centrados en la parte de adquisición, ¿no? Esto nos llevó a pensar cómo gestionamos hoy también el relacionamiento de esos clientes y cómo gestionamos esa base de datos, que un poco es en equipo, como lo veníamos trabajando con el equipo de Open, es un poco la necesidad hoy, ¿no? Que la base de datos termine siendo una fuente de ingresos adicional. Y acá linkeo con el primer cuadro de, che, bueno, buscamos un crecimiento sostenido y un respaldo a la adquisición. ¿Qué hacemos con lo que adquirimos? Bueno, eso nos empezó a pensar nos llevó a accionables de poder identificar cómo es nuestra base. Un poco ya hizo Rob un previo análisis de esta cantidad son leads, los podemos diferenciar de esta forma. Ahora nos toca a nosotros de qué cantidad son clientes, cómo son esos clientes y de qué manera se comportan. Una vez nosotros gestionada esa parte y con la integración que bien comentó Ro de tener también el 100% de la película, que tiene que ver con no solamente cómo se comporta en un e-commerce, sino también las tiendas físicas, ahí empezamos a ubicar como primer desafío la omnicanalidad, ¿no? O sea, básicamente el cliente que por necesidad haya comprado por lo menos alguna vez en e-commerce y por lo menos también alguna vez desde el lado físico. ¿Por qué ubicamos este objetivo en un inicio? Porque la masa de clientes omnicanales respondía a una tasa de conversión, no, de una tasa de retención 5 veces mayor que el resto de tipo de cliente. Entonces, desde un lugar nos hacía sentido. Ahora, evaluándolo un poco más con el tiempo y cuando generamos accionables para esto, lo que nos dimos cuenta en conjunto en equipo es, sí, es un buen objetivo medianamente que responde a la retención, y acá vamos a ir un poquito más a debate, pero también en relación a su volumen era la base más chica y no estaba representando lo que nosotros necesitábamos como desafío principal, que era básicamente aumentar la rentabilidad. Entonces, en ese sentido sí nos abre una puerta a un nuevo desafío. Y lo que decidimos ahí en conjunto en equipo es no trabajemos sobre solamente un tipo de cliente y vayamos por el espectro general.
Entonces, empezamos con análisis que hoy los vamos a ver ahí en conjunto para entender a qué refiere cada uno, que tiene que ver con el comportamiento del cliente general. O sea, un periodo de recompra, cuándo o qué cantidad de días suceden entre compra y compra. El funnel de recompra, que lo que, si se quiere, analiza es una subdivisión de los clientes en base a su cantidad de compras. Eso está bueno y ahora lo vamos a ver el por qué. Y esto nos llevó a pensar en que nuestro foco va a empezar a ser clientes recurrentes. ¿Por qué? Habíamos pensado que la recurrencia, en principio como era el objetivo más aspiracional, pero también lo miramos es la masa de clientes más chica, pero a su vez la que más nos tracciona, o la que nos mueve, si se quiere, la rentabilidad que podríamos llegar a necesitar en un futuro. Entonces, en ese sentido, se nos dispararon diferentes accionables que no solamente tienen que ver con automation, y por eso son etapas previas, justamente porque a partir de acá despega esta parte de retention y empieza a trabajar más cross-canal, y no solamente se enfoca en algo que ya veníamos viendo. Bien, vamos a ir cuadro por cuadro. La idea es que poder explicarles cómo funciona cada uno de estos análisis y también cómo lo llevamos nosotros en conjunto y lo que detectamos con el equipo. Lo primero que hicimos fue evaluar el funnel de recompra a nivel general, ¿no? O sea, básicamente, de la totalidad de clientes, cómo se van dividiendo por su cantidad de tickets. Entonces, esto nos llevó a una conclusión, que es básicamente que la mayoría de los clientes se estancan en la primera compra, ¿no? O sea, compran una vez y luego quedan inactivos en el tiempo. Eso nos dio la pauta de que el primer objetivo para llevarlo a ser un cliente recurrente, hago un paralelismo, cliente recurrente, nosotros lo definimos como 2 compras o más en un periodo activo. Para empezar a llevarlo a clientes recurrentes o a 2 compras, que era nuestro objetivo principal, la idea era trabajar sobre este punto de fuga. Ahí detectábamos una oportunidad muy grande donde lo que decidimos es llevar adelante testeos en conjunto con Pauta, como bien trajo Ro, esto de sincronizar ya un clúster y no un segmento, ahí hago la diferencia, un clúster más estratégico y que también se trabaje a partir de otros canales. Y también revisar el proceso post-compra. ¿Qué pasa cuando un usuario pasa a ser cliente? ¿Cómo lo tratamos después de que recibe el producto? ¿Qué es lo que recibe como comunicación de la marca? ¿Cómo lo afianzamos y lo fidelizamos para trabajar ese relacionamiento? ¿Por qué no marcamos como objetivo de llegada 2 compras? Que en un principio les dije que era como nuestro objetivo principal. Bueno, al evaluar este funnel de recompra, detectamos también que una vez que a medida iban llegando los clientes a la compra número 3, el traspaso hacia el siguiente estadio, o sea, 4 compras, era más automático, o sea, sucedía de una manera más natural. Había un proceso de fidelización que se daba a partir de ahí. Entonces, para que tengan esa segunda compra, trabajábamos sobre la primera adquisición y después ese modelo se trabajaba más en transición desde la segunda compra para llevarlo hacia 3. No solamente a través de PayMedia, que es el ejemplo que les traje, sino también entender si toda la estructura que generamos previamente, que comentó Ro, la estructura de flujos, la estructura del calendario de acciones que generalmente veníamos haciendo, la diversificación de estrategias, respondía básicamente también a este objetivo, o si había algo que ajustar y optimizar para poder seguir trabajándolo. Vamos avanzando. Bien, otro recurso que tomamos, que esto ahí en conjunto con la plataforma, desde el lado de BOWAP tenemos como este cuadro que lo que nos representa, se llama correlación de categorías, es entender si en una primera adquisición un cliente compró un producto X, qué probabilidad tiene de, en su segunda compra, generar la conversión en un producto Y. ¿Esto para qué nos servía? Medianamente para estudiar de qué manera se comportaban esos primeros clientes y si lo que nosotros estábamos mostrándole era también lo que necesitaban o la necesidad que tenían con la marca o si había algo ahí para ajustar. Entonces, en ese sentido, acá se debatió mucho también con el equipo de dónde también es una necesidad de la marca. ¿No? Voy a poner ejemplos claros para que se entienda mejor. Si alguien que en una primera compra se lleva unas zapatillas, como marca nosotros lo que necesitamos es que eleve su ticket en la segunda compra. Pero también, si lo miramos desde el lado de la retención, si en su segunda compra se lleva medias, por definición es una recompra. Entonces, buscábamos también, además de complementar información con este cuadro, también entender dónde estaba el match entre la necesidad de cliente y la necesidad de marca, que también es un punto súper efectivo para también generar ese proceso de activación, ¿no?, del consumidor. Bien. Y por último, donde nos vamos a detener un poco más, que es el periodo de recompra. Por definición, lo vuelvo a traer, es la cantidad de días que suceden entre una compra y la siguiente.
nosotros acá lo que detectamos, o para qué nos servía un poco este análisis, era para entender cuándo un cliente es activo, o sea, dentro de qué cantidad de días, y sobre todo, cuándo deja de serlo y pasa a ser un cliente inactivo. Voy a ir desde el lado, desde el día de la compra, que nosotros lo llamamos en este caso día cero, que es cuando cualquier cliente genera como esa activación a través de la compra, ¿no? El día de la recompra es ese estudio promedio general, donde generalmente de manera natural vuelven a generar esa adquisición. Y el día 180, lo pusimos acá como ejemplos para que se entienda mejor, es cuando un cliente para nosotros tiene una definición de perdido. Voy a hacer como más hincapié acá. Cuando traspasa la barrera de la recompra, para nosotros, al no hacerlo de manera natural, se empieza a convertir en un cliente inactivo que lo desglosamos en dos definiciones. Un cliente dormido, que recién está inactivo y todavía tiene potencialidad de recuperar esa actividad, y un cliente perdido, que medianamente no quiere decir que no lo vamos a impactar más, lo dejamos de lado, sí que conlleva una mayor complejidad para volver a traerlo a esa activación que necesitamos. Entonces, los accionables acá, voy a ir de derecha a izquierda ahora, van al revés. ¿Por qué? Porque primero lo que buscábamos, ya teníamos contemplada la parte de la primera adquisición, si recuerdan en los cuadros anteriores. Ahora lo que buscábamos era cómo hacemos para recuperar clientes inactivos, porque medianamente también es un cable de alimentación a los clientes recurrentes. Entonces, buscábamos impactos luego de ese periodo natural, para que también medianamente no se terminen convirtiendo en clientes en riesgo o lleguen a ser perdidos. A su vez también reforzábamos con lo que decidimos es ir con un impacto para facilitar esa recompra natural, ¿no? Con algún incentivo de segunda o tercera compra que lo que haga es poder incentivar al usuario que mantenga esa actividad como bien lo viene haciendo. Y por último, lo que estamos debatiendo es básicamente empezar a trabajar esa aceleración, ¿no? Medianamente con un incentivo un poco más agresivo, como traemos el ejemplo acá, pero tratar de bajar ese nivel de recurrencia en términos de tiempo. Ahora, un poco viene linkeado a lo que dije recién, siempre y cuando esta relación de aceleración de recompra no sea efectiva y sea un ticket que generalmente necesitemos también como marca. Bueno, nos encontramos también con un desafío en este análisis. ¿Por qué? Primero porque la medición que les mostré recién, y como bien hablamos al inicio, es una medición general. O sea, es una medición que contempla comportamiento general de tiendas físicas, de e-commerce, de omnicanalidad. En ese sentido, sí hoy tenemos como estrategias separadas que tienen que ver, como bien dijo Ro, algo más impactadas desde el lado de flujos para el lado de tiendas físicas y algunas para el lado del e-commerce. Pero nos sucede que medianamente también termina siendo general la medición, ya si fuese separado solamente por un tipo de cliente. Entonces, en este caso, lo que nos queda como opción y lo que venimos debatiendo en conjunto con el equipo, y estaba bueno traerlo también para que se debata o a discusión o que se generen preguntas, es si no nos sería más efectivo empezar a mirarlo por categoría o por tipo de producto que a nosotros nos dé muchísima más información de personalización efectiva. ¿Qué quiere decir? Un cliente de medición general está compuesto por aquel que compró, voy a dar ejemplos, aquel que compró un par de medias, como aquel también que compró zapatillas. Entonces, ¿cómo se comporta aquel que solamente compra zapatillas? ¿O cómo se comporta aquel que también solamente compra remeras deportivas? ¿O cómo se comporta aquel que también compra medias? Entonces, en ese sentido, lo que buscamos a partir de ahora es empezar a entender cuáles son nuestras categorías match. Recuerden esto de necesidad de cliente y necesidad de marca. Y a partir de ahí que eso estructure una generalidad que nos permita ser más efectivos según el tipo de cliente y mucho más estrictos con la personalización. Dicho sea de paso, lo traigo como comentario, es uno de los pilares más importantes de la retención. Bueno, clusterización. Otro punto que trajimos y que lo fui hablando a medida que fuimos viendo estos cuadros es, nos enfocamos como primer punto inicial en la cantidad de clientes recurrentes que recibíamos en un lapso de tiempo, ¿no? Que generalmente lo llamamos clúster de tracción porque es quien tracciona las ventas específicamente de lo que vamos realizando a nivel de las tácticas que fue comentando Roy, las que les traje a nivel analítico acá. ¿Cómo conformábamos esa cantidad o esa masa de clientes recurrentes? Bueno, ahí un poco con las decisiones que fuimos llevando con Open y ahí también con los chicos de GoUp, tiene que ver con lo que fuimos hablando. Primero el clúster de oportunidad, donde más se estancaban los clientes, aquellos que realizaban una compra y generalmente mantenían poca actividad. Bueno, la idea, el primer objetivo era generar esa recompra de clientes únicos. Y el segundo cable de alimentación, que lo vimos recién, es la cantidad de clientes inactivos,
Nos encontramos, obviamente, en una base de clientes total, con un gran porcentaje de clientes inactivos, y buscábamos bajarlo y que eso apuntale, o si se quiere, también siga construyendo esta masa de clientes recurrentes, que es nuestro objetivo principal. Lo que definimos en base a esto es medianamente la North Star Metric, o la métrica estrella, como quieran llamarlo, que básicamente lo que hace es, en este sentido, lo que empezamos a evaluar es de una cantidad de ventas totales, en este caso mensual, cuántas provienen de clientes que previamente habían comprado y cuántas son de clientes adquiridos. Esto nos da la pauta de si todas las tácticas que fuimos revisando nosotros mes a mes, y aparte todo lo que comentó Roy, todo lo que fuimos generando a nivel analítico, nos viene funcionando o no. Esto es más como darles un recurso de por qué seguimos clientes recurrentes y por qué se convirtió ahora sí en nuestra North Star Metric. Que dicho sea de paso, también empezamos a evaluar si podemos impactar sobre este ticket de clientes recurrentes también, y también se genera como esa definición que vimos al inicio, y lo traigo de nuevo para tenerlo en cuenta, de que los clientes mantengan su vida dentro de la marca, sigan comprando y cada vez gasten más. Voy a mostrarle un poco de resultados para que entiendan también cómo fue migrando. Veníamos de mirar un poco bien lo que dice Ro, ¿no? En estos estadios de tasas de apertura, empezar a ver la conversión. Siempre seguimos transacciones y sesiones porque es un trabajo que hacemos ya internamente dentro de UKE y ahí en conjunto con el equipo también. Entonces, en ese sentido, fue migrando a medida que fuimos haciendo cosas más ligadas a la recompra, ¿no? La primera práctica que les traje es, empezamos a sincronizar diferentes segmentos con Paid Media. Bueno, buenísimo. Esos segmentos, esos clústeres estratégicos, las campañas que lo tienen alocado internamente tienen un ROAS un 20% mayor en promedio que aquellas que están enfocadas en la adquisición. Entonces, algo que se convirtió en un inicio, en un testeo, terminó siendo también efectivo y algo a lo que le podemos apuntalar mucho más inversión porque hoy es efectivo y funciona. También otro objetivo es lo que habíamos hablado de clientes inactivos, un cable de alimentación a clientes recurrentes. Bueno, versus el año anterior recuperamos un 10% más de clientes. Generalmente había un proceso natural de recupero, ubicamos dentro de estas tácticas empezar a generar compras desde ese tipo de inactividad, lo que se lleva también como esto de aumentar la rentabilidad desde un lado de ingresos adicionales que no estaban contemplados si no trabajábamos. Y por último, y el más importante también, es la tasa de clientes recurrentes, que también es un poco lo que veníamos mirando y lo que les mostré en los gráficos anteriores, aumentó un 70% y viene en alza desde el 2020. Esto quiero traerlo también en paralelismo y por qué marcamos ese año, porque después también apareció la pandemia y fue un momento de adquisición muy fuerte para todas las marcas. Entonces, un poco lo que logramos es también capitalizar la recompra de todos esos clientes que se adquirieron en un momento, que fue el momento que vimos en el primer gráfico, que estábamos todos en alza, y que hoy por hoy también mantengan ese crecimiento sostenido. Eso se traslada a ser un mayor lifetime value, o sea, es trabajar sobre clientes que ya están adquiridos y que siguen gastando dentro de la marca, y por otro lado se traslada también a una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque medianamente ya tenemos una fuente de ingresos adicional a lo que veníamos trabajando desde el lado de la adquisición. Cris. A ver, ahí estoy, ahí volví. Gracias, Facu. Nada, muy completo todo. A ver si puedo volver para atrás. Si me deja volver para atrás. Ahí está. Bueno, muy completo todo, Facu. Gracias a Ro también. Los resultados están a la vista. Bueno, la idea de un poco es hablar ahora de lo que tenemos que tener preparado para este 2024 y hacer un poquito más de foco en este desafío que planteó Ukelele, que es en los principales problemas, ¿no?, que había al principio, que eran la suba del costo de adquisición y cómo lo terminó resolviendo, ¿no? Con un grado de estrategia de retención muy alto que pudo hacer para obtener estos resultados. Bien, entonces, nada, siendo con esto, vamos a ir arrancando con el primer punto que me parece recontra importante, que es tener un socio estratégico en pauta, ¿sí? Tal como hablamos, en este caso como Open Sports, Ukelele y GoUp, somos partners hoy en día, ya como comentamos, del 2019, y estamos metidos en todos los problemas, en todas
decisiones, no en todas las decisiones, sino en todas las nuevas acciones que podemos llegar a hacer. Entonces, este socio estratégico tiene que estar dispuesto a rentabilizar tu presupuesto en pauta, tiene que personalizar el contenido de cada una de las campañas que se realizan, tiene que utilizar tus clientes VIPs y tiene que saber lo importante que son tus clientes VIPs y tiene que estar alineado obviamente con tu estrategia de CRM marketing. Digamos, básicamente nosotros lo bajamos como que tiene que estar un poquito en el barro, no es solamente ejecutar una campaña y listo, sino realmente tiene que estar en todo el ciclo para entender y hacer una estrategia correspondiente. Luego partimos seguimos por la parte del costo de adquisición, ¿no? En rentabilizar aún más la base de datos que estás utilizando en canales de pauta. Hoy en día se piensa mucho en los canales de pauta, más que nada en adquisición, pero se puede hacer mucho foco en retención, ¿sí? Principalmente arrancando, implementando, como comentó Ro en su momento, tus segmentos de negocios, ¿sí? Esos segmentos que son importantísimos para ustedes. Por ejemplo, me imagino en Open Sports podría llegar a ser el runner, ¿no? Para un caso como Open Sports, el hombre que es runner que consume cierta marca, ¿sí? Entonces ese termina siendo nuestro segmento de negocio y queremos que ese runner renueve sus zapatillas todo el tiempo y le tenemos que hacer seguimiento y le tenemos que hacer un contenido totalmente dinámico para esta persona. No tiene que ser un comprame, sino un renovar tus zapatillas, que es totalmente distinto. O como comentaban los chicos, hacer un cross pero yendo por la parte de runner. Entonces, personalizar cada campaña de pauta según tu audiencia termina siendo lo más importante. Y obviamente, utilizando una funcionalidad, digamos, utilizando algún CRM que te permita sincronizar esos segmentos de WAP a tus custom audience dentro de Meta. El segundo punto que viene tirando del mismo hilo es reducir hasta un 50% de tus costos de ventas en canales de pauta. Pudimos detectar en Open Sports que los segmentos que utiliza el equipo de Ukelele, donde le pone mucha cabeza, le pone personalización, está obviamente metido en la estrategia, logra un 50% menos de costo de venta que los segmentos generales, digamos, que se utilizan en Meta. Esto le termina siendo una optimización total del presupuesto y poder justificar aún más esa rentabilidad, ese presupuesto que se usa para Meta, ¿sí? Teniendo aún más rentabilidad. Y esto se puede medir, obviamente, cómo performan cada uno de los segmentos que ellos sincronizan dentro de WAP. Para los clientes que tenemos de WAP, esta pantalla está a punto de salir, ya próximamente se van a enterar, están en estas semanitas, ya está saliendo, que el equipo de producto está trabajando en ello. Por otra parte, esta es una nueva funcionalidad que está disponible dentro de la plataforma que te permite defender el presupuesto de la pauta publicitaria. ¿Cómo puede ser que, digamos, la plataforma te ayude a defender esto? De manera tal que puedes sincronizar tus ventas de tienda física hacia Meta. Gracias a que WAP tenemos el mundo omnicanal, ¿sí? Para los clientes omnicanales, tanto en este caso Open Sports, como comentaba Facu y Ro, hacemos en estrategias tanto para lo físico como para online. Se pueden sincronizar estas ventas offline. Las ventas online normalmente ya están dentro de Meta, pero las ventas offline se pueden sincronizar en Meta y ver ese ROI que tienen las tiendas físicas, digamos, cuando ustedes hacen anuncios, campañas de pauta publicitaria para traccionar las tiendas físicas, hoy en día no se pueden medir, pero con esta funcionalidad es lo que le va a permitir. Entonces les va a permitir medir, le va a permitir aprender e iterar omnicanalmente, ¿sí? Y solo se hace apretando un botoncito, como ven en el GIF que comparto. A la vez también, dentro de WAP, estamos haciendo un reporte, que también ya está disponible esto dentro de la plataforma, que pueden ver mucha información. Obviamente renovamos toda la parte de Digital Ads, seguramente la vieron, donde obtienen mucha información que normalmente el equipo de pauta lo ve dentro de Meta. Entonces pensamos en hacer un informe que les permita agregar valor y participar en la estrategia con el equipo de pauta, ¿no? Sabiendo cuáles son los segmentos que mejores performan, los segmentos que mejores venden en el mundo online, en el mundo offline, los clics, el revenue que tiene, el costo.
Absolutamente todo lo pueden ver acá, hasta también el match rate que tiene del segmento que tiene en WAP cuando lo sincronizan a Meta. Y por último, ya para seguir fomentando la rentabilización de la base de datos, ¿no? Y trabajar en lo que es retention, como viene haciendo Uke y como viene haciendo Open Sports, venimos trabajando arduamente en este canal que nos va a permitir abrir muchas más puertas y a optimizar aún más, ¿no? Como vimos, optimizamos en el caso de Open Sports, optimizó un 50% el costo de ventas. Ojalá que podamos llegar a los mismos números sincronizando segmentos a Google Ads. Así que, bueno, esto es un poco lo que les traemos. Así que ahora es el momento de consultas. A ver si hay unas preguntas. Acá hay una de Víctor. A ver, Facu y Ro, creo que me pueden ayudar acá. La segmentación dirigida al tipo de cliente por producto lleva un proceso más profundo, pero surgen más interrogantes de cómo canalizar ese cliente. ¿Cómo incluís todas esas segmentaciones en una comunicación? ¿O es una por producto? A ver, voy a ver si la entendí bien. La segmentación dirigida al tipo de cliente. La realidad es que el análisis por tipo de cliente y por el producto que generalmente se lleva adelante, sí es un proceso más profundo, pero medianamente lo primerizo que nos da es información. O sea, generalmente desde este lugar de cómo se comporta un cliente por el producto que compra, no es un accionable tan certero seguir, obviamente, ofreciéndole lo mismo, sino que buscamos también ese nivel de cross-selling, si bien como vimos en el cuadro de correlación de categorías, traigo el ejemplo como para llevarlo ahí. Entonces, la segmentación es un análisis profundo, sí. Medianamente la idea con esto que traes, Víctor, de si es una comunicación un poco más genérica a nivel productos o si es una por producto, la realidad que va a depender de lo que sentimos que va a recibir ese cliente de mejor manera y también obviamente desde un lugar de lo que nosotros necesitemos como marca. Por lo cual puede darse las dos, no puedo decirte que si se acaba una o va la otra, sino que pueden darse según el análisis que encuentres. Buenísimo. Eh, sí, también depende obviamente el tipo de automatización que quieren hacer. Obviamente si querés lograr esta automatización y dar como ejemplo el de los runners y querés impactar con emails en distintos días y luego por audiencias en otros días, obviamente vas a tener que hacer foco en esos runners y hacer una comunicación por esos runners. Buenísimo. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las diferencias claves en segmentaciones que tiene WhatsApp versus Meta? ¿Qué opciones de segmentación me da versus las que disponibiliza Meta? ¿Querés que la responda yo o querés vos, Facu? Me parece que es un poco más para vos. Para mí, bueno, principalmente las diferencias es que primero contenés tu mundo omnicanal, ¿sí? Dentro de WAP. Ya partís desde eso. En Meta eh, vas a poder subir un Excel y te va a quedar desactualizado. Entonces, partimos desde ahí. Vos podés, como te dije, detectar a tus runners directamente. Todos los clientes te compraron runners en 2023 y hacer eh, una experiencia, una campaña de renovación de zapatillas justamente para esos clientes. Y ese segmento lo que tiene de bueno es que podés contemplar a medida que ese cliente compra, sale de ese segmento y el cliente que pasa un día más sin comprar, vuelve a entrar en ese segmento. Entonces se mantiene todo el tiempo actualizado y no suele suceder ese problema que, que seguramente sucede mucho, que compras unas zapatillas de running y después te está apareciendo todo el tiempo la campaña dentro de Instagram o de Facebook. Entonces con esta integración te lo soluciona este problema, ¿sí? Ya que en el momento que compras salís de ese segmento. Entonces Eh, estás te, optimizando pauta de ese momento. te puedo reforzar ahí, Cris, un poco. También pensemos que la información que contempla un CRM en el lado de web también es mucho más completa en relación a todo lo que nos llega de un comportamiento de un cliente. Entonces, en ese sentido, un poco lo que fuimos viendo conocemos básicamente el 360,
hasta me voy a animar a decir, conocemos más de lo que siente el mismo cliente que cómo se comporta. Entonces, en ese sentido, creo que es efectivo básicamente tener un CRM como web, básicamente por ese lugar, también por el tipo de accionables que sacamos desde ahí, el nivel de análisis que trajimos en algunos slides. Sí, y además también mucha información de lo que se puede hacer con mucha información de email marketing, después la puedes reutilizar dentro de Meta. Por ejemplo, los clientes que no nos abren mails hace más de un año, no tiene sentido a veces seguir impactando por ese canal. Capaz que sí por push o por mensaje de textos en algunos otros países, como en Colombia, por ejemplo, pero sincronizarlos en Meta va a ser de mucho valor. Acá me hicieron una pregunta por privado. El punto de recuperar clientes inactivos, ¿cuál crees que sea la mejor manera de hacerlo? ¿Bombardearlo con publicidad? ¿Una buena atención? ¿Visitas? ¿Qué recomiendas? La realidad es que todas son correctas, va a depender del nivel de inactividad que tenga el cliente. Un poco lo que hablamos de esta distinción de cuando es inactivo por ahí dormido, que recientemente no está cumpliendo con su actividad, por ahí eh, a veces se puede tornar más desde un lado comercial, de te necesito de nuevo, o sea, te extraño y directamente desde ese lugar con algún incentivo más promocional. Y quizás aquellos que ya están en una etapa mucho más avanzada, un cliente perdido, como lo definíamos ahí, la idea es también volver a reenamorarlo, vamos a traer como ese concepto, ¿no? Refidelizarlo, si queremos decirlo así. Entonces, medianamente conlleva quizás un nivel de branding, podemos llamarlo, de poder traerlo de nuevo a la marca desde un lugar un poco más sano y no tanto desde el lado comercial y agresivo. Sí, también sumo que hay que ver también la vertical del negocio porque hay que ver cuánto tiempo, digamos, se definió inactivo, ¿no? No es lo mismo indumentaria que electrodoméstico, por ejemplo. Tenemos una pregunta más. Yo tengo un marketplace por suscripción mensual. Donde necesito suscribir a vendedores, o sea, sellers que se suscriban a vender en el portal. La retención creo que es diferente, ¿no? Porque más se van a quedar sin marketplace, le genera ventas. Estamos pensando en campaña de WhatsApp con consejos para vender más. Eh, Porque dicen que no usan el email. Ah, bueno, sí, hoy en día el WhatsApp es un canal válido. Sí, es muy caro, lo que te puedo decir, Fernando, que es el que nos comentaba, para utilizar ese canal. No sé de qué país sos, dependiendo obviamente del país, los costos son diferentes. Eh, También se pueden usar mensajes de texto o audiencias o SMS. Argentina. Y en Argentina el costo está bastante alto, así que depende qué tipo de comunicaciones y la frecuencia que mandes. Pero si querés, Fernando, te dejo ahora mi mail y lo podemos, yo te mando un mail y lo podemos charlar en profundidad. Bueno, ¿tenemos alguna más? Ahí está mi mail, Fernando, en el chat. Bueno, chicos, creo que estamos. Vamos a pasar con los regalos de WAP. Acá es nuestro primer informe de intelligence de todo lo que pasó en 2023, todas las marcas de 2023, del consumo de retail omnicanal. Lo pueden escanear con la cámara del celu, así lo descargan, o se hacen una capturita de pantalla y lo descargan luego. Damos Y ahí, un si querés minutito. pasar, directo a la Sí, última. sí, ahí vamos. Un minuto lo dejo a ver así sacan todos el celu. Dale, Y vamos con el último, que no se ve ahora el QR. ¿Querés comentarlo así y lo comparto de vuelta? dale, si no ahí después en conjunto con el Ajá. equipo lo volvemos a compartir también a los asistentes. Un poco en esto que vimos hoy, de tener también variados análisis, un montón de cosas para trabajar en la retención y cómo a medida que vamos avanzando en los análisis se hace mucho más robusto y más complejo, entendemos que durante ese camino también uno puede llegar a abrumarse de tanta cantidad de datos y a no entender qué es lo que puede analizar o por dónde va. En este sentido, ahí lo que les traemos del lado de Duque es también un informe que presenta 8 indicadores claves que permiten en este caso conocer cuál es la salud o de Customer Lifetime Value, de la retención del e-commerce, por lo cual es súper efectivo y lo hemos armado en conjunto también como para entender todas las claves que vimos hoy Ahí y va. también muchas más. Así que un poco eso. Eh, Creo que no nos queda Listo. más, Chris, por mi lado sí, antes quería como hacer un comentario y primero agradecerles a todos los que se quedaron.
agradecerles también a Flor y Lula de parte del equipo de Duque también y todos los que participaron del lado de UAP también siendo parte de esto y sobre todo al equipo de Open que nos permitió obviamente Romy, Lu, Anita, seguro si están ahí, o compartir los datos y obviamente seguir trabajando en conjunto que es lo que venimos haciendo. Espero. Sí, por último, quiero avisarles que le vamos a mandar un mail con una encuesta, así que si nos pueden responder para saber si les gusta este contenido. Y también contarles que la próxima semana también vamos a hacer un workshop del lado web de más casos de uso en lo que es la usabilidad de la integración con Meta. Así que estén atentos también. Eh, Así que nada, nos vemos. Ah, aparece acá la encuesta, perdón. Me dicen por cucaracha que aparece acá. Aparece acá la encuesta. Así que ahora cuando cierren les va a aparecer la encuesta y ya cerramos. Les agradecemos mucho. Que anden muy bien. Ah.